Las criaturas monstruosas comenzaron a desatar el caos, arrasando varios asentamientos de las tierras negras. Los habitantes gritaban desesperados, ordenándose unos a otros que huyeran antes de que fuera demasiado tarde. En medio del caos, un hombre se negaba a abandonar sus barriles de tinta y su mineral cromático. Su compañero intentaba convencerlo de marcharse de inmediato, recordándole que de nada servirían esos materiales si perdía la vida allí. El pánico aumentó todavía más cuando comenzó a correr el rumor de que la ola negra había aparecido. Nadie imaginó que aquel fenómeno volvería a manifestarse. Desde la cuarta ola negra no había existido ninguna señal que hiciera pensar que algo semejante volvería a ocurrir. El tamaño de aquellas criaturas resultaba completamente absurdo. Más que monstruos, parecían auténticos desastres vivientes. No era exagerado decir que incluso la antigua civilización que una vez dominó el mundo había desaparecido por culpa de seres como esos. De hecho, existía el rumor de que una sola de aquellas criaturas era capaz de destruir una ciudad entera. Mientras tanto, los monstruos continuaban avanzando sin detenerse. Cada uno de sus golpes reducía edificios a escombros, mientras decenas de personas salían despedidas por la brutal fuerza de sus ataques. En la última línea de defensa, los soldados comenzaron a disparar la artillería con la esperanza de frenar el avance de las criaturas. La situación allí era igual de caótica. Uno de los soldados gritó que recargaran los cañones de inmediato antes de que la línea defensiva fuera atravesada. El capitán dio una orden firme. En cuanto los monstruos estuvieran dentro del alcance, debían abrir fuego sin dudarlo. Mientras tanto, Gail reprendió a nuestro prota y a Elle por quedarse mirando por la ventana. Les dijo que dejaran de observar y se prepararan de una vez. Red estaba a punto de llegar y ellos también tendrían que salir a combatir. Pocos instantes después, Red apareció tal como había dicho. Nada más llegar, ordenó a todos que tomaran sus armas. Al observar el desastre que se estaba desarrollando, dejó claro que ya no había tiempo para descansar. Sin perder un segundo más, condujo a todo el equipo hacia el frente. Mientras avanzaban, ella comenzó a sentirse inquieta. El sonido de las sirenas de emergencia le trajo de vuelta los recuerdos de aquel día. Ver aquellas criaturas reunidas cerca de la ciudad le producía la misma sensación de entonces. Poco después levantó la mirada. Las cenizas negras caían lentamente desde el cielo. Aquella imagen hizo que recordara de inmediato el desastre del pasado. En ese momento, los altavoces de emergencia comenzaron a sonar por toda la ciudad. La orden era clara. Todos los pioneros debían regresar inmediatamente a sus respectivos cuerpos. El anuncio se repetía una y otra vez con un tono cada vez más urgente. Los habitantes comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo. Las calles se sumieron rápidamente en el caos. Algunos gritaban para despejar el camino. Otros observaban con terror cómo las cenizas negras seguían cubriendo el cielo. Poco a poco todos comprendieron la aterradora realidad. La ola negra había regresado. Un niño abrazó con fuerza a su madre mientras temblaba de miedo. Ella intentó tranquilizarlo, asegurándole que los pioneros protegerían la ciudad. Sin embargo, el resto de los habitantes comenzó a correr desesperadamente, empujándose unos a otros para escapar cuanto antes. Los gritos inundaban las calles. Muchos preguntaban dónde habían aparecido las criaturas. Entonces alguien informó que el enorme ejército de monstruos se estaba reuniendo en la zona este. Pero antes de que pudieran reaccionar, una gigantesca explosión sacudió el lugar detrás de ellos. Un hombre de cabello verde gritó inmediatamente que todos retrocedieran. Debían abandonar aquella ruta y buscar otro camino. Una amenaza todavía más peligrosa se acercaba. Cuando la nube de polvo finalmente comenzó a disiparse, las figuras de los temidos Black Hand aparecieron frente a todos. Las alarmas de emergencia continuaban sonando sin descanso por toda la ciudad. Mientras tanto, Gail observaba la situación con evidente molestia. No podía evitar preguntarse qué estaban haciendo aquellos tipos tan arrogantes. Nuestro prota le explicó que se trataba de Blas y Nickel, miembros de los Pioneros Radiantes. Aquel escuadrón era famoso incluso antes de convertirse oficialmente en pioneros. Además, los Pioneros Radiantes eran el principal rival del cuerpo de pioneros del Amanecer en la región este, y ahora ambos grupos se encontraban luchando juntos en medio de aquella emergencia. En la ruta de evacuación, el capitán del ejército continuaba dirigiendo a sus hombres con expresión seria. Advirtió que, si la situación seguía empeorando, los civiles serían alcanzados antes de que la evacuación terminara. Debían resistir a toda costa hasta poner a todos a salvo. Poco después, los pioneros radiantes llegaron finalmente al campo de batalla. Sus integrantes se lanzaron de inmediato contra las criaturas, eliminándolas con una fuerza abrumadora. Los soldados no pudieron evitar sentir un gran alivio. Por fin había aparecido una esperanza para contener el desastre. Uno de ellos agradeció su llegada, mientras otro ordenó acelerar la evacuación antes de que perdieran aquella oportunidad. Desde ese momento, los pioneros se convirtieron en la primera línea de defensa, abriendo paso para que los habitantes pudieran escapar. Blas, un pionero de cabello anaranjado, declaró con total confianza que, mientras los pioneros radiantes estuvieran presentes, ningún monstruo lograría atravesar sus defensas. Sin embargo, sus palabras apenas terminaron de salir cuando una criatura apareció a toda velocidad y atacó a varios soldados. Todos quedaron sorprendidos, pero nuestro prota reaccionó al instante. Con un solo movimiento atravesó al monstruo,
partiéndolo en dos. Los demás pioneros aprovecharon la oportunidad para acabar rápidamente con las criaturas cercanas. Mientras tanto, en la zona de evacuación, los ciudadanos seguían huyendo presa del pánico. La artillería disparaba sin descanso para contener la inmensa ola de monstruos que avanzaba desde el frente. El caos aumentaba a cada segundo. Las personas se empujaban desesperadamente intentando alcanzar un lugar seguro. Los soldados trataban de mantener el orden mientras protegían la evacuación. No dejaban de repetir que entrar en pánico solo empeoraría la situación. En otro sector del frente, un grupo de criaturas extremadamente rápidas avanzaba directamente hacia la línea defensiva. Los soldados comenzaron a desesperarse. Ese tipo de monstruo siempre resultaba el más difícil de detener. El capitán ordenó abrir fuego antes de que lograran acercarse. Una lluvia de ataques cargados con color salió disparada contra las criaturas. Después ordenó utilizar el color azul para ralentizar su avance. Aunque solo consiguieran frenarlas durante unos segundos, ese tiempo sería suficiente para que las tropas del puesto avanzado pudieran retirarse con seguridad. Poco a poco la cantidad de criaturas comenzó a disminuir. Sin embargo, la batalla estaba muy lejos de terminar. Varios monstruos gigantes aparecieron de repente y se lanzaron directamente contra la última fortaleza. Amenazaban con destruirla en cualquier momento. Fue entonces cuando los coloristas de rango S finalmente llegaron al campo de batalla. Con una sonrisa confiada, Chameleya explicó que no había tiempo para largas explicaciones. Como comandante del cuerpo de pioneros del amanecer, asumiría temporalmente el mando de todos los cuerpos de pioneros presentes en la zona. Además, informó que un numeroso grupo de los Black Hand había sido detectado avanzando hacia la base de primera línea. Al escuchar aquellas palabras, nuestro prota se quedó completamente sorprendido. De inmediato recordó al temible demonio de la espada. Poco después apareció un hombre de cabello rojo. Soltó un suspiro y comentó que habían estado a punto de llegar demasiado tarde. Si hubieran tardado un poco más, aquello se habría convertido en una verdadera catástrofe. También se disculpó con los miembros más jóvenes por el retraso. Nuestro prota y los demás permanecieron en silencio. El hombre de ojos rojos elogió el trabajo que habían realizado hasta ese momento. Chameleya añadió que el escuadrón de vanguardia también había luchado con todas sus fuerzas para contener el avance enemigo. Mientras tanto, en la primera línea, las tropas comenzaban a verse completamente superadas por la presión de las criaturas. El capitán gritaba órdenes sin detenerse. Algunos debían retirarse, otros tenían que mantenerse firmes en sus posiciones. De pronto, una gigantesca espada atravesó el campo de batalla. El colorista de cabello rojo lanzó un corte devastador que destrozó por completo a una enorme criatura, provocando un desgarrador grito de dolor. Nuestro prota y Gail quedaron completamente impactados al contemplar semejante poder, pero la situación todavía estaba lejos de terminar. Ambos levantaron la vista cuando la gigantesca criatura volvió a incorporarse. Su enorme cuerpo se elevó sobre el campo de batalla, cubriendo el cielo con su imponente presencia. Al instante siguiente, el monstruo balanceó uno de sus enormes tentáculos. El ataque arrasó edificios y soldados por igual. Las alarmas resonaron inmediatamente. La gigantesca criatura había comenzado su ataque. Todos recibieron la orden de prepararse para el impacto, pero nuestro prota dio un paso al frente junto a los demás. Declaró que ellos serían el escudo que protegería la línea defensiva. Frente a ellos, la gigantesca criatura se alzaba imponente, lista para lanzarse al ataque. Sin dudarlo, nuestro prota y los demás se precipitaron hacia el enemigo. Con cada golpe, espada y habilidad, iban eliminando a todos los monstruos que se cruzaban en su camino. Desde lo alto del campo de batalla, el demonio de la espada observaba toda la situación. Al localizar a nuestro prota, sonrió. Estaba convencido de que él era la llave para abrir el telón de la bruja negra, y juró que esta vez no dejaría que escapara. Mientras tanto, Chameleya dejó el mando de aquel sector en manos de Red. Él aceptó con tranquilidad y aseguró que se encargaría de la situación. Sin embargo, Chameleya sabía que alguien probablemente tenía a nuestro prota como objetivo. Por eso le pidió a Red que permaneciera cerca de él y lo protegiera. En otro punto del campo de batalla, Viper y el demonio de la espada observaban el caos desde las alturas. Viper contemplaba la escena con una enorme sonrisa. Su plan estaba funcionando incluso mejor de lo que había imaginado. Jamás creyó que podría controlar semejante cantidad de criaturas utilizando solo unos pocos frascos obtenidos de Blanc. Entre risas, comentó que por un momento hasta se sentía como la propia bruja negra, y aseguró que lo que estaba por venir sería todavía más interesante. En medio del combate, Chameleya volvió a levantar la voz. Anunció que la defensa de la ciudad quedaba completamente en manos de los pioneros. Ordenó dividir las fuerzas en varias formaciones. Debían rodear al enemigo desde ambos flancos, eliminar todas las criaturas posibles y luego unirse a las tropas defensivas para concentrar el ataque sobre la criatura gigante. Los pioneros respondieron de inmediato. Sin dudarlo un instante, se desplegaron por todo el campo de batalla mientras el caos seguía aumentando. Chameleya les gritó que resistieran un poco más. Primero debían detener el avance de los Black Hand y, solo después, iniciar una retirada organizada. Al mismo tiempo,
el colorista de cabello rojo habló con total serenidad. Él y la comandante del cuerpo de pioneros del amanecer serían los encargados de contener al enemigo en la primera línea. Chameleya respondió que enseguida se reuniría con ellos. Mientras tanto, nuestro prota sintió un pequeño alivio, no porque la situación hubiera mejorado, sino porque Mari no estaba luchando en primera línea. Pensaba que un campo de batalla como aquel era demasiado peligroso para alguien que acababa de convertirse en pionera. En otro sector, Mari ayudaba desde la retaguardia utilizando sus conocimientos de ingeniería. De esa forma podía apoyar a todos sin enfrentarse directamente a la mano negra. A lo largo del campo de batalla, las órdenes no dejaban de escucharse. Todos los coloristas disponibles habían sido movilizados para detener a la mano negra antes de que la situación escapara por completo de control. La artillería continuaba disparando sin descanso para frenar el avance de los monstruos. El capitán seguía dando órdenes para que nadie dejara de disparar. Las criaturas se acercaban cada vez más. En medio del combate, un soldado pidió que trajeran más munición cuanto antes. Las reservas comenzaban a agotarse. Al escuchar aquello, Mari reaccionó de inmediato. Cargó 3 grandes cajas de madera repletas de proyectiles y las llevó hasta los soldados. Todos lo observaron sorprendidos. Uno de ellos comentó que, si hubiera tenido que hacerlo solo, habría tardado demasiado. Le agradecieron sinceramente la ayuda, pero Mari no perdió ni un segundo. Apenas dejó las cajas, salió corriendo para ayudar en otro sector. Mientras atravesaba el campo de batalla, no podía dejar de pensar en la situación. Jamás imaginó que tendría que enfrentarse a una invasión de semejante magnitud. Era la primera vez que presenciaba un desastre así. Al girar la mirada, observó a los pioneros luchando desesperadamente contra una cantidad interminable de monstruos. Uno de ellos gritó que nadie abandonara su posición. Si caían, todos los habitantes que aún no habían sido evacuados quedarían completamente indefensos. De repente, nuestro prota, ella y Gail se lanzaron hacia el frente. Los soldados quedaron sorprendidos. Algunos incluso intentaron detenerlos, advirtiéndoles que avanzar tanto era demasiado peligroso. Pero sus dudas desaparecieron al instante. Los 3 atravesaron el campo de batalla como un rayo. Con movimientos perfectamente coordinados, comenzaron a cortar y derribar monstruos sin detenerse. Un pionero de cabello morado observó la escena completamente incrédulo. Otro de cabello verde comentó que los pioneros novatos de aquella generación estaban a un nivel completamente diferente al habitual. En cambio, un pionero de cabello castaño solo apretó los dientes. Le molestaba profundamente sentirse superado por unos simples principiantes. La batalla continuó intensificándose. Los pioneros comenzaron a coordinarse cada vez mejor para eliminar la mayor cantidad posible de monstruos. Mientras observaba todo aquello, nuestro prota pensó que la situación era mucho más estable de lo que esperaba. Los pioneros radiantes estaban desempeñando un papel fundamental para contener el avance enemigo. Al mismo tiempo, el resto de los pioneros luchaban hombro con hombro sin dejar un solo espacio en la línea defensiva. Nuestro prota comenzó a creer que, si todo seguía así, podrían resistir aquella invasión. Sin embargo, cuando levantó la vista hacia el cielo, comprendió que todavía existía un enorme problema. La gigantesca criatura seguía allí. Aunque la gigantesca criatura avanzaba con lentitud, no dejaba de acercarse a Ciudad Brillante. Nuestro prota comprendió que, con el poder de combate del que disponían en ese momento, sería imposible detener a un monstruo de semejante tamaño. Solo esperaba que los coloristas de rango S regresaran cuanto antes, una vez acabaran con los miembros de la Mano Negra. De repente, una figura salió disparada hacia el frente. Se lanzó directamente contra nuestro prota. Este apenas tuvo tiempo de percibir aquella presencia antes de que una violenta explosión sacudiera los alrededores. El impacto levantó una enorme nube de polvo y escombros. Cuando el humo comenzó a disiparse, nuestro prota abrió los ojos con sorpresa. Frente a él se encontraba el demonio de la espada, uno de los miembros más peligrosos de la Mano Negra. Con una mirada amenazante, el demonio de la espada sonrió y declaró que, por fin, había encontrado la llave que tanto buscaba. Nuestro prota quedó completamente desconcertado al escuchar aquellas palabras. Uno de los coloristas reaccionó de inmediato. Gritó a todos que retrocedieran y reorganizaran la formación. Mientras tanto, otro no podía comprender cómo era posible que el demonio de la espada estuviera allí. Normalmente, ese monstruo combatía en la primera línea del frente. Nuestro prota también recuperó rápidamente la compostura. Sin embargo, Gail y ella insistieron en que debían retirarse. Sabían perfectamente que enfrentarse al demonio de la espada sin la ayuda de un colorista de rango S equivalía a buscar la muerte. Aprovechando que toda la atención estaba centrada en el frente de batalla, el demonio de la espada decidió actuar. Desenvainó su espada y se lanzó a toda velocidad. Había jurado capturar a nuestro prota costara lo que costara. En un abrir y cerrar de ojos ya estaba frente a él. Su espada descendió con intención de partirlo en dos. Pero, justo antes del impacto, Red apareció frente a su alumno y bloqueó el ataque en el último instante. El demonio de la espada no pudo ocultar su sorpresa. No esperaba que Red llegara tan rápido. Red soltó una pequeña risa. Comentó que ya imaginaba que algo así terminaría ocurriendo. Nuestro prota observó a su maestro con alivio. Mientras mantenía bloqueada la espada enemiga, Red explicó que sabía desde el principio que el demonio de la espada iría tras él. Lo único que le sorprendía era que su intención asesina fuera tan evidente. Sin apartar la mirada del enemigo, Red ordenó a sus alumnos que se marcharan de inmediato.
inmediato. Les aseguró que acabaría aquella pelea rápidamente. Nuestro prota, Gail y ella obedecieron sin discutir. Antes de retirarse, le pidieron que tuviera mucho cuidado. Una vez estuvieron lejos, el demonio de la espada frunció el ceño. Le irritaba que Red volviera a interponerse en su camino. Red permanecía completamente tranquilo. Consumido por la ira, el demonio de la espada levantó su espada plateada y juró que acabaría con todo de una vez. Al verla con atención, Red comprendió inmediatamente de qué arma se trataba. Era una reliquia ancestral. Liberó parte de su aura mientras comentaba que desconocía dónde había conseguido una espada tan valiosa, aunque también admitió que aquella arma sería bastante problemática. Apretó con fuerza el mango de su espada. Una sonrisa desafiante apareció en su rostro. Dijo que era justo lo que esperaba de un enemigo como el demonio de la espada. Si iba a enfrentarse a él, prefería que utilizara un arma capaz de hacer interesante el combate. La energía roja comenzó a envolver completamente el cuerpo de Red. Su aura creció sin parar, tiñendo el campo de batalla de un intenso resplandor escarlata. Mientras tanto, nuestro prota y los demás continuaban alejándose del lugar. A sus espaldas, las energías de Red y del demonio de la espada chocaban violentamente. Cada intercambio de golpes generaba enormes ondas de choque que levantaban polvo y hacían temblar el suelo. Durante la retirada, nuestro prota no podía evitar preocuparse por su maestro. Gail no entendía por qué Red protegía tanto a nuestro prota. Ella respondió que, si intentaban regresar para ayudar, únicamente se convertirían en una carga. De pronto, los tres se detuvieron en seco. Una extraña melodía comenzó a resonar en el campo de batalla. Confundidos, miraron a su alrededor intentando encontrar el origen de aquella voz. Entonces, una figura apareció lentamente entre el polvo. Con tono curioso, comentó que le llamaba la atención que el demonio de la espada hubiera abandonado el frente solo para perseguir a nuestro prota. Añadió que tenía mucha curiosidad por descubrir qué secreto escondía realmente la barrera de la bruja negra. Después de todo, el demonio de la espada había hecho todo lo posible por mantenerla oculta. La misteriosa figura era Viper. Mientras abrazaba a su hermana gemela, comentó con una sonrisa burlona que su compañero era un auténtico maniático de la espada por tomarse tantas molestias para proteger aquel secreto. Luego fijó la mirada en nuestro prota. Le preguntó si él era la llave que tanto buscaba el demonio de la espada. Y añadió que, viendo hasta dónde estaba dispuesto a llegar Red para protegerlo, estaba prácticamente segura de que se trataba de él. Nuestro prota sintió un escalofrío al verla. Comprendió inmediatamente que aquella mujer también pertenecía a la mano negra. Gail y ella desenvainaron sus espadas al mismo tiempo. Los tres entendieron que la situación había empeorado drásticamente. Ya no había posibilidad de escapar. Tendrían que enfrentarse a Viper. Adoptaron inmediatamente sus posiciones de combate. Ella recordó a sus compañeros que su único objetivo era resistir el mayor tiempo posible. Solo necesitaban ganar tiempo hasta que Red derrotara al demonio de la espada. Viper soltó una carcajada divertida. Se burló de ellos diciendo que ni siquiera alguien tan poderoso como Red podría protegerlos para siempre. Al instante siguiente desapareció de su posición. Se lanzó hacia nuestro prota a una velocidad monstruosa. Él apenas pudo reaccionar antes de que Viper apareciera frente a él y lanzara un potente puñetazo. Con enorme esfuerzo, logró bloquear el impacto, pero la fuerza del golpe fue tan abrumadora que apenas consiguió mantenerse en pie. El choque entre ambos fue tan brutal que el suelo comenzó a resquebrajarse. Una poderosa onda de choque barrió los alrededores, levantando tierra y escombros por todas partes. Nuestro prota apretaba los dientes mientras intentaba resistir la abrumadora fuerza de Viper. El sudor recorría su rostro. Aún así, se negaba a ceder un solo paso. Por el contrario, Viper parecía disfrutar cada segundo de aquella confrontación. Al ver una oportunidad, ella se lanzó desde el flanco derecho con su espada desenvainada. Le gritó con desprecio que se alejara de nuestro prota. Al mismo tiempo, Gail apareció por el lado izquierdo y descargó un poderoso corte. Los dos ataques impactaron de lleno sobre Viper. Cada vez que las espadas atravesaban su cuerpo, una extraña sustancia verde salpicaba en todas direcciones. Sin embargo, al instante siguiente, Gail y ella quedaron completamente desconcertados. Viper ni siquiera había intentado esquivar los ataques. Al contrario, sonreía mientras recibía cada golpe. Permitía que aquella sustancia verde brotara libremente de su cuerpo. Nuestro prota aprovechó la apertura para lanzar un puñetazo directo contra Viper. Al mismo tiempo ordenó a Gail y ella que continuaran atacando sin detenerse. Había comprendido que, si dejaban de presionarla, las heridas de Viper sanarían por sí solas. Los tres comenzaron a lanzar una lluvia incesante de ataques, pero Viper permanecía inmóvil. Recibía cada corte sin mostrar el menor interés en defenderse. Nuestro prota comenzó a inquietarse. No entendía por qué su enemigo ni siquiera intentaba contraatacar. Además, la hermana gemela de Viper seguía observándolos desde un lado sin intervenir. Aquella presencia le resultaba inquietante. Mientras soportaba todos los ataques, Viper soltó un largo suspiro. Se burló de ellos, afirmando que su fuerza era demasiado débil y completamente aburrida. Finalmente decidió dejar de jugar. Con una sonrisa, anunció que la
diversión había terminado. Sin que nadie lo advirtiera, la extraña sustancia verde ya se había adherido al cuerpo de Gail y ella. Al principio no ocurrió nada, pero un segundo después, ambos sintieron una presión insoportable recorrer todo su organismo. La sustancia comenzó a actuar desde el interior de sus cuerpos. Los dos empezaron a toser violentamente mientras expulsaban un líquido verdoso por la boca. Sus cuerpos temblaban sin control. Completamente debilitados, se preguntaban qué clase de veneno les había inyectado. Al ver sus rostros desesperados, Viper soltó una carcajada. Se burló de ellos por haber creído que unos ataques tan impulsivos podrían derrotarlo. Ahora ya era demasiado tarde. Nuestro prota, Gail y ella habían sido contaminados por su poder. Y, para Viper, aquello equivalía a una sentencia de muerte. Explicó que aquella sustancia podía actuar tanto como un veneno letal como un remedio. Mientras reía, les preguntó qué se sentía al convertirse en víctimas de su toxina. Según ella, era una bendición y al mismo tiempo el peor de los terrores. Al ver que Gail y ella estaban al borde de la muerte, Viper sonrió con arrogancia. Afirmó que por fin había llegado la hora de su descanso. Nuestro prota quedó paralizado al contemplar el estado de sus compañeros. Sin perder un segundo, corrió hasta ellos. Entonces comenzó a absorber el veneno que cubría sus cuerpos. Poco a poco, la sustancia verde oscura salió de sus poros y se disipó en el aire. Ella observó incrédula cómo el veneno desaparecía por completo. Incluso Viper abrió los ojos con sorpresa. En apenas unos instantes, Gail y ella recuperaron sus fuerzas. Ni ellos mismos podían creer lo que acababa de ocurrir. Viper exigió inmediatamente una explicación. Nuestro prota la miró fijamente y respondió que aquel veneno no era más que otro tipo de color. No sabía cuán poderoso podía llegar a ser, pero había algo de lo que estaba completamente seguro. Ese veneno no tenía ningún efecto sobre él. Al escuchar aquellas palabras, Viper recordó de inmediato a la bruja negra. La capacidad de nuestro prota para absorber el color era demasiado parecida a un poder que ya había visto en el pasado. También recordó a aquella figura demoníaca que había aparecido en la ciudad utilizando una habilidad similar. Entonces llegó a una conclusión. Nuestro prota no estaba anulando el poder de la bruja negra, lo estaba transformando en una fuerza completamente nueva. Otra posibilidad cruzó su mente. Quizá aquel chico llevaba utilizando desde el principio un poder negro completamente puro. Ni siquiera los miembros de la mano negra poseían una energía negra tan intensa. Aunque todavía tenía muchas preguntas, decidió dejarlas para después. Lo único importante era que el poder que llevaba tanto tiempo buscando estaba justo delante de ella, y estaba decidida a arrebatárselo, costara lo que costara. Una enorme explosión de energía verde oscura brotó del cuerpo de Viper. Su aura asesina envolvió todo el campo de batalla. Nuestro prota, Gail y ella volvieron a adoptar sus posiciones de combate. Gail no podía ocultar el temblor de su cuerpo. Era plenamente consciente de que Viper podía derrotarlo en cualquier momento. Ella agradeció a nuestro prota por haberle salvado la vida, aunque también sabía que ahora se encontraban en una situación mucho más peligrosa. Nuestro prota les pidió que dejaran de lamentarse. Mientras él pudiera seguir absorbiendo aquel veneno, ninguno de los dos moriría. Todavía era posible neutralizar el poder de Viper, y mientras eso fuera cierto, aún tenían una oportunidad de ganar. Viper soltó una pequeña carcajada. Les preguntó si de verdad eran incapaces de comprender la enorme diferencia de poder que existía entre ellos. Según ella, habían elegido al oponente equivocado, porque el verdadero monstruo era ella. En el siguiente instante desapareció de su posición. Apareció frente a nuestro prota con una velocidad imposible de seguir. Sin darle tiempo a reaccionar, lanzó un feroz zarpazo que lo golpeó de lleno. El impacto envió a nuestro prota varios metros por los aires. Sin darle un solo instante para respirar, Viper continuó lanzando una brutal lluvia de ataques contra nuestro prota. Él apenas era capaz de defenderse, bloqueando cada golpe como podía. En medio del enfrentamiento, comenzó a darse cuenta de que Viper era mucho más fuerte y rápida que la última vez que se habían visto. Incluso utilizando su manifestación cromática, seguía teniendo enormes dificultades para seguirle el ritmo. Viper no dejaba de presionarlo. Ya era bastante complicado sobrevivir a su ofensiva, encontrar una oportunidad para contraatacar era prácticamente imposible. Al notar su desesperación, Viper sonrió con desprecio. Le dijo que, por mucho que pudiera absorber su veneno, jamás sería capaz de superar la enorme diferencia de fuerza física que existía entre ambos. También se burló de él, afirmando que poseía una habilidad realmente molesta, pero que era incapaz de aprovecharla al máximo. En ese instante, un corte atravesó el cuerpo de Viper. Un chorro de sangre verde brotó inmediatamente de la herida. Sorprendida, giró la cabeza. Había sido Gail. Con evidente enojo, Gail le gritó que dejara de ignorarlo a él y a ella. Al mismo tiempo, ella comenzó a concentrar energía helada alrededor de su espada. Le advirtió a nuestro prota que tuviera cuidado antes de liberar su técnica. Muro de escarcha. El hielo envolvió rápidamente a Viper y, al activar la tercera capa, se transformó en una gigantesca prisión de hielo. Aprovechando aquella oportunidad, ella sujetó a nuestro prota y lo obligó a retroceder. Le dijo que se retirara mientras todavía tenían tiempo. Nuestro prota asintió, aunque por muy poco no terminó siendo alcanzado por el propio ataque de ella. Sin apartar la vista del enorme muro de hielo que aprisionaba a Viper, ella advirtió que aquella defensa no resistiría demasiado tiempo frente a un monstruo como ella. Y tal como había predicho, las grietas comenzaron a extenderse lentamente por toda la estructura. Según ella, el
poder de Viper estaba completamente fuera de toda lógica. Si cualquiera de ellos recibía uno de sus ataques de lleno, su cuerpo sería destrozado en un instante. Además, si seguían luchando como antes, volverían a contaminarse con su veneno. Sin la capacidad de nuestro prota para neutralizarlo, Gail y Ellie ya habrían quedado completamente fuera de combate. Al escuchar aquello, Gail chasqueó la lengua con frustración. Entonces miró a nuestro prota y le preguntó si todavía podía utilizar aquella técnica especial con la que había logrado sorprender incluso a Red. Al principio, nuestro prota no entendió a qué se refería, pero, tras comprender sus palabras, respondió que sí, aún podía utilizar ese poder. Sin embargo, admitió que todavía no lo dominaba y que necesitaba tiempo para concentrarse. Al darse cuenta de que no tenían otra alternativa, Gail le ordenó que comenzara a prepararlo de inmediato. Él y ella se encargarían de contener a Viper el mayor tiempo posible. Nuestro prota se arrodilló en el suelo y empezó a concentrar toda su energía. Mientras tanto, Gail y ella avanzaron hacia el frente. Antes de marcharse, le gritaron que se apresurara si no quería encontrar los muertos cuando terminara. Pocos segundos después, una enorme explosión hizo añicos el muro de hielo de ella. Los fragmentos salieron despedidos en todas direcciones. Viper acababa de liberarse. Sin perder un segundo, se lanzó nuevamente al ataque mientras se burlaba de ellos por haber desperdiciado el tiempo con una defensa tan inútil. Gail y ella se interpusieron inmediatamente en su camino. Viper afirmó que ninguno de los dos le interesaba, pero si seguían obstaculizando su avance, morirían allí mismo. Sus afiladas garras impactaron de lleno contra ambos. Sin embargo, para su sorpresa, Gail y ella lograron mantenerse en pie. Con la respiración completamente agitada, Gail le advirtió que no diera un paso más. Su cuerpo estaba al límite. Ella tampoco se encontraba en mejores condiciones. Decididos a no quedarse atrás respecto a nuestro prota, ambos activaron al mismo tiempo su manifestación cromática. La energía de sus colores recorrió sus cuerpos y sus armas, incrementando enormemente su poder. Al verlo, Viper soltó una ligera carcajada. Reconoció que era impresionante que unos simples novatos fueran capaces de utilizar la manifestación cromática y conservar una determinación tan firme. Pero, según ella, aquello seguía siendo insuficiente. Mientras acumulaba energía, les recordó que mantener esa técnica consumía una enorme cantidad de poder. Un instante después volvió a lanzarse contra ellos. Sus ataques comenzaron a caer uno tras otro sin darles el menor respiro. Viper aseguró que un truco como ese jamás lograría detenerla. Tarde o temprano su energía se agotaría, y entonces solo les esperaría la muerte. Gail empezó a quedarse sin fuerzas. Su energía se consumía a un ritmo alarmante y apenas podía mantenerse de pie. Ella también estaba llevando su cuerpo mucho más allá de sus límites. Al ver que seguían resistiendo, Viper terminó perdiendo el interés. Levantó nuevamente sus garras y lanzó un ataque definitivo para acabar con ambos. El impacto los alcanzó de lleno. Ella sintió que su manifestación cromática apenas podría mantenerse activa unos segundos más. Justo cuando Viper apareció frente a ellos dispuesta a dar el golpe final, su cuerpo se detuvo de repente. A lo lejos, una inmensa energía negra y dorada explotó violentamente. Era nuestro prota. Gail y ella soltaron un profundo suspiro de alivio. Sabían que su misión había terminado. Ahora era el turno de nuestro prota. En un abrir y cerrar de ojos, se lanzó hacia Viper y la golpeó utilizando aquel nuevo poder. Viper bloqueó la lluvia de golpes mientras observaba a nuestro prota con una expresión de absoluto desconcierto. No lograba comprender qué clase de poder estaba utilizando. El cuerpo de nuestro prota irradiaba un deslumbrante aura negra y dorada. Sus ojos también brillaban con una intensidad sobrenatural. Manifestación cromática, rayo negro. Una enorme cantidad de energía comenzó a concentrarse en su puño, iluminando cada vez más el campo de batalla. Al instante siguiente, el golpe impactó de lleno contra Viper. Una explosión devastadora sacudió toda la zona. La onda expansiva levantó una lluvia de polvo, rocas y escombros que salieron despedidos en todas direcciones. Pero nuestro prota no se detuvo. Volvió a lanzarse al ataque y descargó una sucesión incesante de puñetazos. Aún así, Viper consiguió esquivar cada uno de ellos. No podía ocultar su sorpresa. Jamás imaginó que nuestro prota pudiera alcanzar una fuerza física comparable a la suya. Sin embargo, enseguida comprendió lo que realmente estaba ocurriendo. Nuestro prota estaba llevando su cuerpo mucho más allá de sus límites. Según ella, aquella forma del rayo negro no podría mantenerse durante mucho tiempo. Tarde o temprano consumiría toda su energía y acabaría desplomándose. En medio del combate, Viper dirigió brevemente la mirada hacia su hermana menor, que permanecía inmóvil observando desde la distancia. Chasqueó la lengua con molestia. La consideraba una cobarde. Estaba convencida de que, si hubiera decidido intervenir, aquella batalla ya habría terminado. Pero enseguida dejó de prestarle atención. Su verdadero objetivo seguía siendo el mismo: recuperar el fragmento Estella y liberarse de las ataduras que la unían a aquella persona. Estaba convencida de que, por fin, estaba a punto de conseguirlo. Incluso llegó a pensar que había tenido suerte de encontrar a nuestro prota allí. Para ella, era el cebo perfecto para mantener bajo control el poder del maestro Esmeralda. Recordó la ocasión en la que el demonio de la espada estuvo a punto de matar a nuestro prota. Desde aquel momento había previsto que todo acabaría conduciendo a esa situación. Por eso había permitido que siguiera con vida mientras esperaba el momento adecuado. Al final,
solo ella obtendría la llave. De repente, una inmensa explosión de energía roja estalló en la distancia. Su resplandor iluminó todo el campo de batalla mientras una presión aterradora se extendía por los alrededores. Tanto nuestro prota como Viper giraron la cabeza, completamente sorprendidos. Viper incluso murmuró que aquello era imposible. Sus ojos se abrieron de par en par al contemplar el resultado del combate. No podía creer que la batalla entre Red y el demonio de la espada ya hubiera terminado. En medio de las llamas rojizas, Red permanecía de pie con una presencia absolutamente imponente. La victoria había sido total. El demonio de la espada yacía en un estado lamentable, al borde de la muerte. Todavía se escuchaban sus débiles gemidos de dolor. Red comenzó a caminar lentamente hacia ellos. Mientras tanto, el cuerpo de nuestro prota empezó a perder su color. Su respiración se volvió pesada y cada vez le costaba más mantenerse en pie. Aún así, encontró fuerzas para preguntarle a Red si se encontraba bien. Por su parte, Viper explotó de rabia. Llamó insecto al demonio de la espada y cuestionó que alguien como él fuera digno de pertenecer a la mano negra. Según ella, era un completo inútil. Ni siquiera después de obtener un cuerpo físico había sido capaz de derrotar a Red. Continuó insultándolo, asegurando que no era más que basura sin ningún valor. Red, sin embargo, ni siquiera respondió. Emergió entre las llamas sosteniendo la cabeza del demonio de la espada con una sola mano. Al ver aquella escena, el rostro de nuestro prota palideció por completo. Su cuerpo finalmente cedió y cayó de rodillas al suelo. Respiraba con dificultad. Había alcanzado su límite. Mientras tanto, Red y Viper quedaron frente a frente. Nuestro prota comprendió que había estado a un paso de la muerte. Solo entonces se dio cuenta de que había agotado por completo su manifestación cromática. No le quedaba ni una sola gota de energía. A partir de ese momento, todo dependía de su maestro. Del otro lado, un sudor frío recorrió el rostro de Viper. Maldijo para sus adentros al demonio de la espada. Nunca debió confiar en él. Jamás imaginó que pudiera ser derrotado con tanta facilidad. En aquellas condiciones, enfrentarse a Red era prácticamente un suicidio. Su única opción era escapar junto a su hermana menor antes de sufrir heridas aún más graves. Mientras el grupo de Red aprovechaba unos instantes para recuperarse y ella entregaba tinta negra a nuestro prota para ayudarlo a reponer fuerzas, Viper comenzó a elaborar un plan. Pensaba utilizar al grupo como escudo para facilitar su huida, pero antes de que pudiera actuar, Red apareció silenciosamente justo detrás de ella. Su mirada era fría y penetrante. Había descubierto de inmediato que Viper estaba buscando una oportunidad para escapar. Sin decir una sola palabra, lanzó un corte a una velocidad imposible de seguir. Viper ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El ataque la alcanzó de lleno. Un desgarrador grito de dolor resonó por todo el campo de batalla mientras su cuerpo era atravesado por el impacto. Nuestro prota y ella abrieron los ojos con incredulidad. Les costaba creer que Red hubiera derrotado a un miembro de la mano negra con un solo ataque. El cuerpo de Viper salió despedido y se estrelló violentamente contra el suelo, cubierto de profundas heridas. Apretó los dientes mientras su capacidad de regeneración comenzaba a cerrar lentamente cada una de ellas. Al volver a levantar la vista hacia Red, comprendió que se encontraba frente al peor escenario posible. La diferencia de poder entre ambos era simplemente abrumadora. Mientras tanto, su veneno, su arma más letal, se consumía entre las llamas incluso antes de alcanzar a Red. Aquella batalla era completamente desfavorable para ella. Red levantó lentamente su espada. Comentó que un poder como aquel seguía siendo impresionante incluso sin estar envuelto en croma. Entonces comenzó a preguntarse si aquella habilidad provenía de una reliquia antigua. Su mirada descendió hacia la espada que sostenía en la mano. Le parecía evidente que su antiguo dueño la había tratado de una forma terrible, aunque, curiosamente, el arma seguía conservándose en un estado impecable. Red soltó un suspiro. Dijo que, si continuaban utilizándola de esa manera, tarde o temprano terminaría rompiéndose, y le parecía una verdadera lástima. Después dirigió la mirada hacia el demonio de la espada. Le preguntó si todavía tenía alguna otra espada oculta. Si era así, debía sacarla antes de morir. Con una sonrisa burlona, añadió que él sería capaz de utilizar aquella espada mucho mejor que su actual propietario. Según él, no servía de nada empuñar un arma extraordinaria si ni siquiera eras capaz de blandirla correctamente. Al escuchar aquellas palabras, el demonio de la espada únicamente respondió con un gruñido de rabia. Acto seguido, Red volvió a cambiar de espada. Tal y como esperaba, su arma habitual le resultaba mucho más cómoda que la reliquia antigua del demonio de la espada. Entonces levantó la vista y apuntó directamente con su espada hacia Viper. No había ninguna duda de quién sería su siguiente objetivo. A poca distancia de allí, la hermana menor de Viper permanecía sentada en silencio, observando toda la escena. Las lágrimas no dejaban de correr por sus mejillas. Solo deseaba que aquella batalla terminara de una vez. Bajó la cabeza para ver a su hermana y rompió a llorar. Los recuerdos de todas las ocasiones en las que Viper había resultado herida para protegerla regresaron a su mente. Con la voz temblorosa, suplicó que nadie volviera a hacerle daño a su hermana. De repente, una inmensa oleada de energía venenosa explotó desde su cuerpo y se extendió por todo el campo de batalla. Red giró inmediatamente la cabeza. La onda de choque lo alcanzó, pero el aura que envolvía su cuerpo logró detenerla por completo. Al mismo tiempo, nuestro prota comenzó a absorber aquella energía para recuperar parte de sus fuerzas mientras protegía a Gail y ella del veneno que se expandía por los alrededores. Aún así,
aquella explosión repentina tomó a todos por sorpresa. Una espesa niebla venenosa cubrió rápidamente toda la zona. Mientras tanto, la hermana menor de Viper corrió llorando hasta donde ella se encontraba. Extendió la mano y le pidió perdón entre sollozos. Dijo que Viper no debería haber acabado tan malherida. Las lágrimas seguían cayendo sin detenerse. Sabía que Viper siempre sufría cada vez que alguien la lastimaba. Por eso le pidió que no se preocupara. Ella misma la curaría. En cuanto su mano tocó el cuerpo de Viper, un gigantesco remolino de energía apareció sobre sus cabezas. La energía giró violentamente antes de comprimirse poco a poco en un único punto. Al contemplar aquella escena, Red frunció el ceño con evidente molestia. Aquella era precisamente una de las razones por las que odiaba enfrentarse a la mano negra. Siempre poseían habilidades extrañas e impredecibles. Pocos segundos después, las heridas del cuerpo de Viper comenzaron a regenerarse a gran velocidad. Al mismo tiempo, su cuerpo empezó a transformarse lentamente. Aquella habilidad era conocida como amplificación de la erosión, forma de fusión despertada del veneno. Viper soltó una pequeña carcajada mientras observaba su nuevo cuerpo. Admitió que, en realidad, no tenía intención de revelar su verdadera forma en aquel lugar, pero Red la había obligado a hacerlo. Nada más terminar de hablar, desapareció de su posición. Con una velocidad aterradora, se lanzó contra Red con sus afiladas garras. Red levantó su espada y bloqueó el ataque. El choque entre ambos provocó una enorme explosión de energía que destruyó todo a su alrededor. La onda expansiva alcanzó incluso a nuestro prota, Gail y Elle. Viper continuó atacando sin concederle un solo instante de descanso. Esta vez, incluso Red comenzó a retroceder. Mientras intercambiaban golpes, Red comprendió que el cuerpo de Viper era ahora mucho más fuerte que antes. Además, un veneno letal brotaba constantemente de su cuerpo y contaminaba todo el campo de batalla. En condiciones normales, cualquiera moriría envenenado antes siquiera de lograr acercarse a ella. Red también pudo ver que nuestro prota seguía esforzándose por proteger a Gail y Elle desde la distancia. Pero aquella situación no podría mantenerse durante mucho tiempo. Jamás imaginó que proteger a otras personas en un combate como ese implicaría un riesgo tan grande. Aún así, no tenía otra alternativa. Finalmente decidió liberar su verdadero poder. Red rompió uno de los sellos que mantenían restringida su fuerza. En el mismo instante en que aquella cadena se rompió, una aterradora explosión de energía se extendió por todo el campo de batalla. Nuestro prota, Gail y Elle sintieron un calor insoportable. La temperatura del entorno aumentó hasta un nivel difícil de creer. Al contemplar semejante poder, comenzaron a preguntarse si aquello seguía siendo croma. La energía que desprendía era completamente distinta a cualquier cosa que hubieran visto antes. Luego de eso Red invocó su manifestación cromática del paisaje mental, espada brillante de la llama extrema. Su mano derecha comenzó a emitir una intensa luz junto con la espada que sostenía. Con una mirada fría e imponente, fijó sus ojos en Viper. Todo su poder empezó a desbordarse. Aquella era la verdadera batalla que llevaba tanto tiempo esperando. Sin embargo, Viper permaneció inmóvil. Observó aquella transformación durante unos segundos. Entonces, de forma completamente inesperada, levantó una mano. Con total tranquilidad, anunció que se rendía. No tenía intención de continuar luchando. Red quedó completamente sorprendido. Aquel cambio de actitud había sido demasiado repentino. Viper sonrió levemente. Se disculpó por todos los problemas que había causado. Después le preguntó si estaría dispuesto a dejarla marchar. Según ella, Red debía de estar mucho más preocupado por los discípulos que tenía a sus espaldas. Si continuaban luchando, ambas solo perderían tiempo y energías. Y había un problema mucho más urgente que seguir intentando matarse entre ellas. ¿No sería mejor concentrarse primero en detener a la gigantesca criatura? Tras decir eso, Viper se dio la vuelta y comenzó a marcharse. Para ella, aquella conversación ya era un acuerdo. Pero antes de abandonar el lugar, recogió la cabeza de demonio de la espada, que seguía gimiendo débilmente. Ni siquiera podía creer que siguiera con vida. En un estado así, cualquier otra persona ya habría muerto. Viper lo llamó un idiota. Nunca debió enfrentarse solo a Red. El resultado era más que evidente. Aún así, admitió que había sido bastante útil para el plan que había preparado. Por esa razón decidió curarlo. Sabía perfectamente que su propia energía hacía que el proceso de curación fuera insoportablemente doloroso para demonio de la espada. Que sobreviviera o no, dependería únicamente de su propia resistencia. Después de eso, Viper volvió la mirada hacia nuestro prota. Lo observó fijamente antes de soltar una leve sonrisa. Dijo que recordaría su nombre, y que esperaba volver a enfrentarse a él algún día. Nuestro prota permaneció en silencio, limitándose a observarla. Tras pronunciar esas palabras, Viper se dio media vuelta y se alejó del lugar. Nuestro prota siguió con la mirada como su figura desaparecía lentamente en dirección a Black Clan. Cuando por fin confirmaron que la enemiga se había marchado, soltó un largo suspiro de alivio. Habían sobrevivido. Aquella batalla había sido mucho más peligrosa de lo que había imaginado. Nuestro prota recordó que era la primera vez que se enfrentaba directamente a un miembro de la Mano Negra. Cuando Lord Lomanas le había advertido sobre ellos, todavía no comprendía el verdadero alcance de aquella amenaza. Pero ahora todo estaba claro. Si seguían adentrándose en Black Clan, era muy probable que volvieran a encontrarse con enemigos como Viper. Y aquel problema era mucho más grave de lo que había imaginado. Sus pensamientos se interrumpieron cuando Red habló de repente. Según él,
la batalla todavía no había terminado. Su verdadero objetivo seguía con vida. La gigantesca criatura continuaba avanzando hacia Shining City. Red explicó que los coloristas seguían ocupados enfrentándose a la mano negra. Por el momento, solo su equipo era capaz de detener eficazmente a aquella criatura. Al escuchar eso, nuestro prota comprendió que esa responsabilidad ahora recaía sobre ellos. Red miró entonces a nuestro prota, Gail y Elle. Les preguntó si todavía eran capaces de seguir luchando, porque sería un problema muy serio si ya estuvieran agotados después del combate anterior. Los tres quedaron desconcertados mientras dirigían la vista hacia el monstruo gigante en la distancia. No entendían a qué se refería Red. Aquel enemigo estaba claramente en un nivel completamente distinto. Sin embargo, Red respondió con total tranquilidad. Según él, aquello ni siquiera podía considerarse una verdadera ola negra. Después les pidió que escucharan con atención. La auténtica ola negra era muchísimo más aterradora que todo lo que estaban viendo en ese momento. Mientras Red seguía hablando, un enorme relámpago estalló de repente desde la muralla que protegía Shining City. Todos se quedaron atónitos. El rayo se transformó en un gigantesco pilar de energía que salió disparado directamente hacia la criatura. En el instante en que impactó, una explosión colosal sacudió todo el campo de batalla. El enorme cuerpo del monstruo se desgarró al instante. Un gigantesco agujero atravesó su torso. Nuestro prota, Gail y Elle solo pudieron contemplar la escena con los ojos completamente abiertos. No podían creer que un solo ataque hubiera provocado semejante destrucción. La criatura lanzó un rugido desgarrador de dolor, pero apenas unos segundos después, toda señal de vida desapareció. Su gigantesco cuerpo perdió completamente la fuerza. Finalmente cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Los gritos de celebración inundaron toda la línea defensiva. Los soldados vitoreaban emocionados al ver que el monstruo había sido derrotado. En medio de toda aquella celebración se encontraba una joven sosteniendo un enorme gotero. Su cuerpo temblaba por el agotamiento tras haber liberado un ataque tan descomunal. Fue entonces cuando nuestro prota comprendió quién había sido la responsable. La persona que había derrotado a la gigantesca criatura de un solo golpe. La escena cambió al corazón de Shining City. En su interior se alzaban majestuosos edificios iluminados que dominaban el horizonte. En el centro del lugar crecía un enorme árbol que irradiaba un aura sagrada en todas direcciones. Sus ramas estaban adornadas con unos cuantos cristales de distintos colores que brillaban suavemente como si fueran estrellas. Bajo aquel árbol permanecían tres figuras en completo silencio. Aquellos cristales no eran simples adornos, eran los fragmentos de Estella, y uno de ellos era precisamente el fragmento que nuestro prota había encontrado anteriormente. Frente a él se encontraba nada menos que Lady Luminous. Tras concluir su tarea, abrió lentamente los ojos. Explicó que los fragmentos de Estella protegían a los habitantes de Shining City de la ceniza negra que caía desde Black Clan. Gracias a ellos impedían que la corrupción se propagara a través de aquellas partículas mortales. Sin embargo, en el exterior, la gigantesca criatura seguía con vida. Aquello dejaba claro que la escena mostrada había ocurrido unos instantes antes de la batalla que acabábamos de presenciar. Uno de los guardianes de Lady Luminous les recordó de inmediato que no debían bajar la guardia. La situación era demasiado peligrosa como para subestimarla. Las personas presentes en aquella sala eran los guardianes personales de Lady Luminous. Además, también protegían el Palacio Colorido. Eran conocidos como los Tres Primarios. Hasta ese momento solo habían aparecido dos de ellos. El tercero seguía sin ser revelado. La primaria de cabello verde parecía algo decepcionada. Comentó que había acudido con toda prisa porque creyó que una nueva ola negra había comenzado, pero al final solo se habían encontrado con una gigantesca criatura. Aún así, después de derrotarla tendrían que investigar el origen de su aparición. La conversación cambió entonces hacia Ignis, que seguía luchando en el frente. La primaria de cabello verde se quejó de que Ignis siempre cargaba con todo el solo. Llevaba sirviendo como colorista desde la era de Lumiel. Ya no era ningún joven. Según ella, había llegado el momento de que descansara. El primario de cabello azul la reprendió enseguida. Le recordó que Ignis era su superior. Por respeto, debía llamarlo Red y no dirigirse a él por su nombre. Lady Luminous cambió nuevamente de tema. Preguntó cómo avanzaba la vigilancia sobre los miembros del consejo. La primaria de cabello verde informó que cada vez se encontraban más actividades sospechosas. Incluso habían descubierto vínculos entre varios consejeros y organizaciones criminales de la ciudad subterránea. Lady Luminous guardó silencio. En el fondo comprendía que mucha gente seguía temiendo el color negro de nuestro prota. Un miedo que les impedía aceptar cualquier otra posibilidad. Al final, las personas solo creen aquello que desean creer. Aún así, su decisión ya estaba tomada, sin importar el precio que tuviera que pagar. Seguiría protegiendo el futuro en el que creía. Mientras tanto, en la línea del frente, los soldados continuaban bombardeando sin descanso a la gigantesca criatura. Ataque tras ataque impactaba contra su enorme cuerpo. Sin embargo, el daño era prácticamente inexistente. El monstruo seguía avanzando sin mostrar señales de detenerse. Las tropas consiguieron ralentizar ligeramente su avance. Entonces, de repente, la criatura dejó de caminar. Los soldados
soldados estallaron en vítores. Creyeron que por fin habían conseguido detenerla, pero aquella esperanza desapareció en cuestión de segundos. La gigantesca criatura abrió la boca de par en par. Desde todas las direcciones comenzó a absorber una inmensa cantidad de energía negra. Todos los soldados quedaron paralizados por el miedo. Incluso Mari, que observaba desde la distancia. Si aquel ataque era disparado, las víctimas serían incontables. Cuando la energía terminó de concentrarse, los comandantes ordenaron la retirada inmediata, pero ya era demasiado tarde. El devastador ataque salió disparado directamente hacia las tropas, y también hacia Shan Seri. Justo antes del impacto, un resplandor multicolor atravesó el cielo. Un gigantesco escudo arcoíris apareció frente al ataque. La barrera detuvo por completo el poder de la criatura. Los soldados contemplaron la escena sin poder creerlo. Algunos incluso pensaron que ya habían muerto. Solo unos instantes después comprendieron que seguían completamente ilesos. Ni una sola herida cubría sus cuerpos. Uno de los comandantes levantó la voz. Ordenó a todos contemplar el milagro que tenían delante. Aquella era la bendición de Lady Luminous, el mismo poder que había protegido Shan Seri durante las 4 olas negras. La ciudad no seguía en pie por simple suerte. Había sobrevivido gracias a la protección inquebrantable que Lady Luminous mantenía frente a Black Clan. Las palabras del comandante devolvieron la moral a todo el ejército. Las formaciones volvieron a organizarse, y los gritos de guerra resonaron una vez más por todo el campo de batalla. A lo lejos, Mari contemplaba la escena en silencio. Nadie podía poner en duda el inmenso poder de Lady Luminous. Todos estaban luchando con todas sus fuerzas para proteger la ciudad. Los pioneros y los soldados del frente lo estaban entregando absolutamente todo. Al ver aquello, Mari sintió que no podía quedarse de brazos cruzados. Su mirada se dirigió hacia el enorme gotero que descansaba cerca de ella. Lo recogió. Después lo conectó al gran contenedor que llevaba en la espalda. Lo sujetó con fuerza mientras una mirada llena de determinación aparecía en su rostro. Comenzó a canalizar su color hacia el arma. Cuando reunió suficiente energía, gritó a todos que se apartaran de inmediato. Sabía que todavía no dominaba completamente aquel poder, y si alguien permanecía dentro de la trayectoria del disparo, no sería capaz de detener el ataque a tiempo. La energía acumulada en la punta del arma se volvió cada vez más densa y brillante. Incluso la gigantesca criatura percibió aquella inmensa concentración de poder. Lanzó un rugido que hizo temblar el cielo entero en un intento de intimidarla, pero Mari no retrocedió. Se dio cuenta de que había reunido mucho más color que la última vez, y sintió que aún podía comprimirlo mucho más. Solo tendría una oportunidad, así que llevó su poder hasta el límite absoluto, y liberó toda aquella energía de una sola vez. Un gigantesco destello atravesó el campo de batalla e impactó de lleno contra la gigantesca criatura. Todo el mundo quedó completamente en silencio. Con un solo ataque, Mari derrotó ella sola al monstruo gigante. Sin embargo, el esfuerzo estuvo a punto de hacerla desplomarse. Había consumido absolutamente todo su color. Su cuerpo comenzó a debilitarse. La vista se le nubló. Comprendió que, si hubiera forzado un poco más su poder, habría vuelto a convertirse en una persona sin color. En su interior prometió que la próxima vez sería mucho más cuidadosa. Los soldados corrieron inmediatamente hacia ella. La rodearon entre vítores y gritos de celebración. Para todos ellos, Mari se había convertido en la nueva heroína, la única persona capaz de derrotar por sí sola al monstruo que había puesto en jaque a todo el ejército. Mari, que todavía respiraba con dificultad, les pidió que se calmaran y comprobaran de inmediato la situación a su alrededor. Mientras tanto, Camelia y los coloristas que acababan de llegar contemplaban el cadáver de la gigantesca criatura con expresiones de absoluta incredulidad. El hombre de ojos rojos observó los alrededores completamente desconcertado. Por su parte, Raven explicó que había acudido al lugar tan pronto como recibió el aviso de emergencia. Sin embargo, antes de que pudieran intervenir, alguien ya había puesto fin a todo. Camelia contempló el inmóvil cuerpo del monstruo. Le resultaba difícil creer que un solo colorista fuera capaz de derrotar por sí solo a una criatura semejante. Al comprobar que todos estaban a salvo, sintió un enorme alivio. En su interior pensó que reclutar a Mari había sido una de las mejores decisiones que había tomado. Poco después comenzaron las labores para retirar el cadáver del monstruo. Camelia felicitó a todos los presentes por haber luchado con tanta determinación. Mientras tanto, Red comentó que habían tenido suerte. La amenaza había resultado ser menor de lo que esperaban. El tío de Camelia añadió que la mano negra también se había retirado. Gracias a ello, la situación había podido controlarse mucho antes de lo previsto. Cuando todo comenzó a tranquilizarse, Camelia recordó de repente a sus compañeros más jóvenes. Preguntó a dónde habían ido. Red respondió que nuestro prota, Gail y ella se encontraban bien. Sin embargo, había algo que seguía inquietándolo. Antes de que terminara el incidente, había visto al grupo siguiendo a Nero hacia algún lugar. Parecía como si aquel pequeño gato estuviera intentando conducirlos hasta algo importante. Camelia notó la duda en el rostro de Red y le preguntó si ocurría algo. Red negó con la cabeza. Aunque realmente estuvieran ocupándose de algún asunto,
estaba convencido de que podrían resolverlo por su cuenta. Mientras tanto, Mari ya se había reunido con nuestro prota y los demás junto al cadáver de la gigantesca criatura. No muy lejos de ellos, una gran cantidad de pequeñas criaturas se había reunido alrededor del cadáver. Nero permanecía tranquilamente sentado sobre ellas mientras jugaba alegremente. Aquella escena tan adorable cautivó de inmediato a todas las chicas, que enseguida quisieron acercarse. Fue entonces cuando Mari comprendió por qué Nero era tan especial para aquellas pequeñas criaturas. Tal como nuestro prota le había contado, seguían llegando una tras otra para reunirse a su alrededor. Gail solo pudo suspirar al ver que cada vez aparecían más. Nuestro prota explicó que el cadáver de una gigantesca criatura era una inmensa fuente de energía. Su cuerpo estaba repleto de cristales de color bruto contaminados. Aquella energía no tenía utilidad para los humanos, pero para las pequeñas criaturas era un auténtico festín. Por eso acudían en masa alrededor del cadáver. Ella, sin embargo, no entendía por qué Nero los había llevado hasta allí. A sus ojos, aquel lugar no era más que un montón de restos sin ningún valor. Nuestro prota le explicó que siempre que Nero señalaba un lugar, terminaban encontrando algo raro o extraordinario. Por eso estaba convencido de que el pequeño gato intentaba mostrarles algo importante. Pero mientras seguían hablando, ocurrió algo aterrador. La gigantesca criatura, que debía estar completamente muerta, abrió lentamente los ojos. Todos quedaron paralizados. Gail gritó presa del pánico. Les pidió que llamaran de inmediato a Red o a cualquier otro colorista antes de que el monstruo volviera a atacar. Sin embargo, antes de que nadie pudiera moverse, la gigantesca criatura volvió a cerrar los ojos por última vez. Era como si únicamente hubiera despertado para contemplar una vez más a Nero antes de morir definitivamente. Aún así, Gail seguía muy preocupado. Temía que el monstruo pudiera levantarse otra vez. Pero Nero ya había desviado su atención. El pequeño gato maulló mientras señalaba a otro lugar. Parecía estar indicándole a nuestro prota que subiera al cuerpo de la gigantesca criatura. Nuestro prota siguió sus indicaciones sin dudarlo. Al verlo, ella entró en pánico e intentó detenerlo, pero él continuó avanzando. Entonces activó su visión invertida. En medio de la oscuridad absoluta, una brillante luz apareció a lo lejos. Resplandecía como una estrella solitaria entre las sombras. Cuando se acercó para observarla mejor, descubrió un objeto luminoso flotando en el aire. Una oscura aura giraba constantemente a su alrededor. Nuestro prota comprendió al instante de qué se trataba. Era el núcleo de la gigantesca criatura, la fuente que había sostenido su vida hasta ese momento. Un objeto extremadamente raro y de un valor incalculable. Apoyó la mano sobre el cuerpo del monstruo para confirmar su sospecha. Un instante después, su expresión cambió por completo. Dentro del cadáver percibió un rastro de energía que le resultaba extrañamente familiar. Mientras contemplaba el núcleo palpitante frente a él, comprendió que absorberlo no solo restauraría su color, aquello provocaría un cambio mucho más profundo. Sin vacilar, activó su habilidad de absorción. Una inmensa energía negra brotó de su cuerpo. La oscuridad envolvió por completo el núcleo de la criatura y lo devoró. Ella y los demás contemplaron la escena completamente atónitos. Mari tampoco podía creer lo que estaba viendo. Todo el cadáver de la gigantesca criatura fue absorbido por el oscuro remolino creado por nuestro prota. Camelia, Red y el resto de los pioneros permanecieron inmóviles mientras el enorme cuerpo desaparecía por completo dentro de aquella oscuridad. Red soltó un largo suspiro. Después de todo, no era la primera vez que nuestro prota hacía algo completamente fuera de toda lógica. Entonces ocurrió algo todavía más inesperado. Cientos de cristales cromáticos multicolores comenzaron a caer del cielo. Se dispersaron por todas partes como una lluvia de tesoros. Los pioneros estallaron de alegría. Cristales completamente puros, libres de cualquier contaminación, cubrían el suelo. Objetos tan valiosos que incluso en el mercado oficial era casi imposible encontrarlos. Y ahora, habían aparecido delante de todos. Camelia recogió uno de aquellos cristales y comenzó a examinarlo con atención. Tras examinar uno de los cristales, Camelia abrió los ojos de par en par. Aquello no era un cristal de color cualquiera. Era un cristal de color de categoría superior, un recurso extremadamente raro que casi nunca circulaba en el mercado. Fue entonces cuando comprendió lo que realmente había sucedido. Nuestro prota había absorbido por sí solo toda la contaminación del cadáver de la gigantesca criatura. Al darse cuenta, Camelia gritó de inmediato a Red y a su tío que recogieran todos los cristales de color esparcidos por la zona. Todo aquello les pertenecía. No debía quedarse ni uno solo atrás. Poco después de que terminara la batalla, Shannon Seri emitió un anuncio oficial. La puerta este había sido asegurada. La amenaza de las criaturas había sido eliminada. El mensaje se retransmitió por toda la ciudad para informar a los ciudadanos de que la situación había vuelto a estar bajo control. Cuando todo se calmó, un hombre con chaqueta amarilla suspiró aliviado. Los daños causados por la ola negra habían sido mucho menores de lo que temían. Su compañero confesó que todavía tenía la piel de gallina al recordar que la gigantesca criatura estuvo a punto de alcanzar la barrera que protegía la ciudad. Poco después,
un hombre con sombrero lamentó no haberse unido al combate para conseguir la recompensa. Sin embargo, otro hombre se burló de él. Le recordó que ni siquiera había luchado jamás contra una criatura común. Aunque el peligro ya había pasado, muchos habitantes seguían traumatizados por el sonido de la sirena. Aquel ruido les hizo revivir los recuerdos de la cuarta ola negra que habían sufrido durante su infancia. Otros ciudadanos, sin embargo, respondieron con optimismo. Recordaron que ahora los pioneros estaban allí para proteger la ciudad. Ese era precisamente el privilegio y la responsabilidad que se les había concedido. También reconocieron que los pioneros habían desempeñado un papel decisivo durante todo el incidente. Después de eso, todos regresaron a sus trabajos para continuar con la jornada. La escena cambió entonces al cuartel general de los pioneros. Completamente agotada, Camelia dejó caer la cabeza sobre el escritorio mientras se quejaba de que el trabajo era un auténtico infierno. Raven simplemente la observaba en silencio. Durante los últimos días, su labor no había sido más que una interminable montaña de documentos y las consecuencias del desastre. Camelia agradeció entonces al equipo de Red por ayudarla a resolverlo todo sin una sola queja. Al ver a nuestro prota, ella le preguntó enseguida cómo se encontraba después de haber absorbido a la gigantesca criatura. Le preocupaba que aquella habilidad hubiera provocado algún efecto secundario. Gail también parecía inquieto. Sin embargo, nuestro prota les aseguró que se encontraba perfectamente. No había notado ninguna anomalía. Aún así, Gail seguía sin terminar de creerlo. Le costaba aceptar que alguien pudiera absorber una criatura de semejante tamaño sin sufrir ninguna consecuencia. Aquello despertó todavía más su curiosidad por ese misterioso poder. Nuestro prota admitió que ni él mismo esperaba que su habilidad evolucionara tanto. De hecho, confesó que estaba incluso más confundido que cualquiera de ellos. Gail le preguntó si había notado algún cambio tras absorber a la criatura. Nuestro prota explicó que ahora podía controlar el color de una forma mucho más eficiente. Además, le resultaba mucho más difícil quedarse sin color. Aún así, estaba convencido de que todavía existían otros cambios que aún no había descubierto. Camelia cambió entonces de tema. Se preguntó por qué la gigantesca criatura había perdido el control de forma tan repentina. Aún así, se alegraba de que nuestro prota hubiera absorbido todo el cadáver. Gracias a eso, no tendrían que ocuparse de la limpieza ni de todo el papeleo adicional. También confesó que jamás imaginó que los pioneros fueran a pelearse por los cristales de color. Raven aprovechó para burlarse de ella y decirle que, como capitana, debería comportarse con un poco más de dignidad. Con el rostro completamente rojo, Camelia le ordenó que se callara. Afirmó que todo aquello era por el bien de las finanzas de los pioneros. Además, sus novatos habían derrotado a la gigantesca criatura y eliminado la contaminación desde el principio. Así que todos aquellos cristales de color les pertenecían por derecho. Mientras se recostaba relajadamente en su silla, Camelia comentó que en todo el salón del gremio hablaban del grupo de nuestro prota. A pesar de ser simples novatos, no solo habían derrotado a una gigantesca criatura, también se habían enfrentado a la Black Hand y habían regresado con todos sus miembros sanos y salvos. No era extraño que semejante hazaña se hubiera convertido en el tema de conversación de toda la ciudad, especialmente tratándose del legendario equipo de Red. Como consecuencia, el escritorio de Camelia estaba completamente cubierto de ofertas de reclutamiento y solicitudes de transferencia para incorporar al grupo de nuestro prota. La cantidad de documentos era tan enorme que parecía una montaña. Camelia perdió los nervios. Llamó carroñeros sinvergüenzas a todos los que intentaban robarle a sus integrantes, y aseguró que eso jamás ocurriría mientras ella siguiera con vida. Ella respondió con total calma. En su opinión, todos aquellos elogios eran exagerados. Solo habían sobrevivido gracias a la suerte. Frente a la mano negra fueron completamente incapaces de plantar cara. Los habían lanzado de un lado a otro como si fueran simples muñecos. También añadió que, de no ser por la técnica de croma que Red les había enseñado previamente, probablemente habrían muerto allí mismo. Camelia intentó tranquilizarlos. Para ella, haber conseguido resistir tanto tiempo frente a un miembro de la mano negra ya era un logro extraordinario. Después miró a Raven y le preguntó dónde estaba Red, ya que no lo había visto desde el día anterior. Raven respondió con total naturalidad. Red había ido a reunirse con Lady Luminous. Nuestro prota y Mari se quedaron completamente sorprendidos. Mari no entendía cómo Red podía reunirse con Lady Luminous siempre que quisiera. Nuestro prota, por su parte, preguntó por qué solo Red recibía audiencias privadas. Después de todo, Lady Luminous no era alguien a quien cualquiera pudiera visitar. Al ver sus caras de desconcierto, ella les devolvió la pregunta. ¿De verdad no lo sabían? Con toda naturalidad, reveló que Red era uno de los legendarios integrantes de los tres primarios. En realidad, Red era el colorista personal de Lady Luminous. Como miembro de los tres primarios, representaba la máxima autoridad militar de Shannon City. Por eso prácticamente todas sus misiones oficiales y expediciones recibían autorización sin ningún tipo de obstáculo. Nuestro prota se mostró sorprendido al conocer por primera vez aquel título. Ella explicó que la mayoría de la gente simplemente lo conocía como Red. El título de primario solo era habitual entre las familias nobles con linaje reconocido. Nuestro prota seguía confundido. Si Red ocupaba una posición tan importante, ¿por qué seguía liderando un equipo? Antes de que alguien pudiera responder,
La puerta se abrió de repente. Red entró tranquilamente en la sala y preguntó con una sonrisa si estaban hablando de él. Nuestro prota se sobresaltó al verlo aparecer. Camelia, por su parte, se sorprendió de que hubiera regresado mucho antes de lo esperado. Red explicó que la reunión no había durado demasiado. Solo había sido el informe oficial de rutina. Después alternó la mirada entre nuestro prota y Mari antes de decir: hay algo más importante. Lady Luminous quiere reunirse con ustedes dos. Nuestro prota y Mari intercambiaron una mirada de desconcierto. Nuestro prota preguntó por qué solo ellos habían sido convocados. Red se encogió de hombros. Ni siquiera él lo sabía. Lo único que Lady Luminous le había dicho era que quería comunicarles algo personalmente. Aún confundido, nuestro prota aceptó la invitación y preguntó a dónde debían ir, pues no conocía el camino hacia aquel lugar. Red sonrió levemente y les dijo que no tenían de qué preocuparse, ni siquiera tendrían que desplazarse, serían enviados directamente allí. De repente, una luz arcoíris brotó bajo los pies de nuestro prota y Mari. Ambos quedaron envueltos por un deslumbrante círculo de luz. Mari entró en pánico. No entendía qué clase de poder estaba actuando sobre ellos. Nuestro prota, en cambio, recordó de inmediato haber visto un fenómeno parecido anteriormente. Mientras el resplandor se hacía cada vez más intenso, Red les dijo que Lady Luminous no era tan estricta como imaginaban. Además, nuestro prota ya la había conocido antes, así que no tenía por qué ponerse nervioso. La luz arcoíris terminó de envolverlos por completo. El cabello de ambos ondeó con el viento mientras el proceso de teletransporte llegaba a su fin. En un instante aparecieron en el Palacio Colorido. Era una majestuosa sala situada en el corazón de Shining City, bañada por luces multicolores y presidida por un enorme árbol adornado con resplandecientes fragmentos de estella. Mari seguía sin poder creer que acabaran de ser teletransportados. Nuestro prota, por el contrario, observó la estancia con absoluta calma. Poco después, una voz suave les dio la bienvenida. Al fondo del salón, Lady Luminous permanecía de pie, envuelta en un resplandor deslumbrante. Nuestro prota y Mari se quedaron inmóviles, incapaces de pronunciar una sola palabra. Lady Luminous los recibió con una cálida sonrisa. Les dijo que llevaba un tiempo esperándolos y que comprendía que una convocatoria tan repentina debía de haberlos sorprendido. Mari permanecía completamente fascinada. No podía creer que realmente estuviera frente a Lady Luminous. El aura extraordinaria que irradiaba a aquella mujer la dejó sin aliento. La luz y los colores que la envolvían parecían imposibles de concentrar en una sola persona. Era incapaz de apartar la vista. Al darse cuenta de la admiración de Mari, Lady Luminous sonrió con dulzura y la llamó una joven encantadora. Después se acercó y le confesó que ya había oído hablar de ella. Había sabido que había despertado un color de una belleza extraordinaria. Incluso había presenciado personalmente cómo derrotó a la gigantesca criatura con un solo ataque. Mari tartamudeó, incapaz de creer lo que estaba oyendo. Lady Luminous asintió. Aquella hazaña le había causado una profunda impresión. Según ella, Mari tenía potencial más que suficiente para convertirse en una gran colorista. A sus ojos, la luz de Mari brillaba con una intensidad desbordante. Al escuchar semejantes elogios, Mari le dio las gracias con evidente nerviosismo. Jamás imaginó recibir palabras así directamente de Lady Luminous. Todo aquello le parecía un sueño. Lady Luminous volvió a sonreír. Confesó que siempre había sentido debilidad por las personas con tanto talento como Mari. Si cada vez surgían más jóvenes capaces de iluminar la oscuridad del exterior, quizá la humanidad realmente lograría sobrevivir. Entonces dirigió de nuevo la mirada hacia Mari. Afirmó que una contribución como la suya merecía una recompensa mucho mayor que dinero o cualquier objeto material. Sujetando con firmeza su bastón, decidió concederle algo que solo ella podía otorgar. Recordó el resplandor dorado que había estallado alrededor de Mari durante la batalla, aquel relámpago que había atravesado el campo de combate. Un color tan hermoso, dijo, merecía tener un nombre propio. La luz inundó toda la estancia cuando Lady Luminous anunció que iba a concederle un nombre de casa. Una voz solemne resonó por toda la sala. Desde aquel día, Mari sería conocida como Marigold. Con una cálida sonrisa, Lady Luminous aseguró que aquel nombre le sentaba a la perfección. Después explicó que el linaje de la casa Gold se había extinguido tras la tragedia de la Cuarta Ola Negra. A partir de ahora, Mari heredaría ese nombre y devolvería su antigua gloria gracias al color que poseía. Una brillante luz multicolor envolvió el cuerpo de Lady Luminous. Su cabello ondeó majestuosamente mientras proclamaba oficialmente su decisión. Desde ese mismo día, Mari era reconocida como la nueva cabeza de la casa Gold en toda Shining City. Al escuchar aquellas palabras, la mente de Mari se quedó completamente en blanco. Su mirada perdió el enfoque. Parecía haberse quedado petrificada. Nuestro prota le dio una ligera palmada en el hombro y le preguntó si se encontraba bien. Al ver su reacción, Lady Luminous soltó una pequeña risa. Le pidió que no se sintiera presionada. No tendría ninguna obligación especial. Solo debía seguir viviendo como siempre y continuar haciendo
aquello en lo que mejor destacaba. Después, Lady Luminous dirigió la mirada hacia nuestro prota con una expresión cargada de pesar. Según dijo, una recompensa como aquella debería habérsele concedido hacía mucho tiempo. Nuestro prota sonrió levemente y le respondió que no se preocupara por ello. Como portador del color negro, un título así solo atraería una atención innecesaria. Para él, la situación actual era mucho mejor. Entonces preguntó si aquella decisión tomada de forma unilateral no provocaría problemas. Lady Luminous respondió con tranquilidad. Puede que el consejo presente alguna protesta, pero eso no supondrá ningún problema. Estaba convencida de que el color y el potencial de Mari eran más que suficientes para demostrar que merecía aquel honor. Además, toda la documentación oficial ya había sido tramitada. Aunque el consejo se opusiera, ya no podrían cambiar absolutamente nada. Lady Luminous guardó silencio y esbozó una leve sonrisa. Para Lady Luminous, el destino era realmente extraño. La luz dorada que había desaparecido tiempo atrás había vuelto a aparecer justo en el momento indicado. Nuestro prota le dio las gracias. Lady Luminous respondió con una cálida sonrisa. Le recordó que toda buena acción tiene un motivo. En este mundo, nada ocurre sin una razón. Poco después, anunció que Mari sería enviada de regreso primero, ya que quería hablar a solas con nuestro prota. Con un ligero movimiento de su bastón, Mari desapareció del lugar al instante. Una vez que ella se marchó, nuestro prota preguntó de qué quería hablar. Sin embargo, Lady Luminous lo interrumpió con una sonrisa. Según ella, todavía faltaba una persona para aquella conversación. Entonces dirigió la mirada hacia la sombra bajo los pies de nuestro prota. Allí se ocultaba alguien que había permanecido en silencio todo ese tiempo. Nuestro prota se sorprendió al descubrir que Lady Luminous lo había notado desde el principio. Sin decir nada más, permitió que la figura escondida en su sombra saliera. La sombra comenzó a moverse lentamente. Nero asomó la cabeza con cautela y dejó escapar un pequeño maullido que rompió el silencio. Lady Luminous le dedicó una leve sonrisa y confirmó que, efectivamente, era a él a quien esperaba. Su expresión se volvió seria. Le pidió a nuestro prota que escuchara con atención. Todo lo que iban a hablar a partir de ese momento debía permanecer en secreto entre los tres. La escena cambió entonces a Black Clan. Sword Demon yacía en el suelo, gravemente herido, mientras la energía verde de Viper restauraba lentamente su cuerpo. De pie a su lado, Viper admitió que Sword Demon había logrado sobrevivir, algo que, sin duda, le parecía digno de reconocimiento. Según ella, el instinto de supervivencia del demonio de la espada era admirable. De repente, la mirada de Viper se volvió afilada al notar que varias personas se acercaban, como si hubieran venido a presenciar un espectáculo. Sobre unas enormes rocas, 4 miembros de la mano negra permanecían de pie entre las sombras. Viper les devolvió la mirada con frialdad. Les preguntó si solo habían venido por curiosidad para averiguar qué había sucedido en la ciudad. Después añadió, con tono burlón, que la gente siempre disfrutaba metiéndose en asuntos ajenos. También cuestionó el cambio de actitud de la mano negra. Normalmente permanecían ocultos en los puntos ciegos de Shannon City, evitando las patrullas de los pioneros. Pero ahora habían decidido mostrarse abiertamente. Con una sonrisa de desprecio, preguntó si ya se habían cansado de vivir escondidos como ratas. Entonces, uno de los miembros rompió el silencio. Asura, de la mano negra, exigió una respuesta con tono amenazante. Quería saber cómo Viper había conseguido controlar a la gigantesca criatura y le ordenó revelar ese secreto. Viper soltó una carcajada llena de desprecio. Según ella, Asura era tan idiota como el demonio de la espada. Después le preguntó si de verdad creía que compartiría gratis una información que tanto esfuerzo le había costado conseguir. Asura perdió inmediatamente la paciencia. La llamó una pequeña serpiente venenosa e insoportable. Poco después, Verdugo, de la mano negra, tomó la palabra. Reconoció que controlar a una gigantesca criatura no era una tarea sencilla, pero atacar la ciudad solo había desperdiciado una valiosa oportunidad. Ellos estaban preparando algo mucho más grande. En cambio, las acciones de Viper solo habían provocado un caos innecesario. Con voz fría, Verdugo le advirtió que, si volvía a poner en peligro sus planes, pagaría con su vida. Viper no mostró el menor temor. Le sostuvo la mirada con una sonrisa burlona y le preguntó quién era él para darle órdenes. Si no le gustaba su manera de actuar, podía intentar detenerla personalmente. Verdugo respondió con la misma frialdad. Le recordó que sus fuerzas estaban casi agotadas, y que su cuerpo podía volver a desintegrarse como la vez anterior. Por eso, le aconsejó pensar muy bien si realmente estaba preparada para afrontar las consecuencias. Viper simplemente sonrió. Al final, solo uno de ellos seguiría con vida, y ese, desde luego, no sería Verdugo. En ese momento, Vigilante levantó una mano y pidió calma. Aseguró que conocía la verdadera razón por la que Viper había actuado por su cuenta. Los ojos de Viper se abrieron de par en par. Le preguntó si realmente lo había visto todo con sus propios ojos. Vigilante mostró una amplia sonrisa, dejando al descubierto una inquietante hilera de afilados dientes. Confesó que jamás imaginó que Viper encontraría algo tan extraordinario. Así que, su nombre era Kai. Mientras entrelazaba las manos, afirmó que Viper estaba ocultando algo de enorme importancia. La llave capaz de abrir el telón de la bruja negra.
negra. Guardar un secreto tan importante para ella sola le parecía un acto de puro egoísmo. El ambiente se tensó de inmediato. Viper estalló de furia y le ordenó a Vigilante que cerrara la boca. Mientras tanto, los demás miembros de la Mano Negra exigieron una explicación sobre lo que significaba abrir ese telón. Vigilante simplemente soltó una risa. Dijo que las revelaciones de aquel día terminaban allí. Si seguía hablando, Viper probablemente intentaría matarla de verdad. Sin perder la sonrisa, confesó que espiar los secretos ajenos siempre le había parecido muy divertido. Antes de que la discusión escalara aún más, otro miembro de la Mano Negra intervino para detenerlos. Afirmó que ya no había nada más que discutir. Después de escuchar las palabras de Vigilante, comprendía perfectamente por qué Viper había actuado al margen del plan. Esta vez estaba dispuesto a perdonarla, pero a partir de ese momento, Viper no volvería a actuar por su cuenta ni pondría en peligro su gran proyecto. Le recordó que todo formaba parte del gran plan acordado por toda la Mano Negra, y que jamás debía olvidar que no era más que una pieza dentro de ese tablero. Ante aquella advertencia, Viper permaneció en silencio. No tuvo forma de rebatir sus palabras. Hasta entonces, todos los miembros de la Mano Negra habían actuado de manera independiente. Sin embargo, por primera vez se habían reunido con un mismo objetivo, y no pensaban desaprovechar aquella oportunidad. Sus aliados en la ciudad subterránea también estaban preparando cada paso del plan. El enorme túnel bajo Shannon City estaba prácticamente terminado. Ese día ya no tardaría en llegar. Shannon City, la ciudad envuelta en luz, no permanecería en pie para siempre. En cuanto sus cimientos comenzaran a pudrirse desde el interior, la ciudad se derrumbaría por sí sola. La Mano Negra iniciaría todo desde el rincón más oscuro de la ciudad. La devoraría lentamente, hasta que toda Shannon City quedara sumida en las tinieblas. Y fue entonces cuando, por fin, apareció la figura de su líder. Vestido con una túnica negra, permanecía inmóvil mientras una intensa luz azul brillaba desde su pecho. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. Después de eso, cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue tu parte favorita del manga? Así que no sean tímidos, no se pierdan como Gabán al momento de ver gigantes. Dejen sus comentarios, los estaré esperando. Si quieren otra parte de este increíble manga, digan siguiente parte en los comentarios. Gracias por todo su apoyo. De verdad, muchas gracias. Pongan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo. Nos vemos en la próxima.